Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Y hoy, lunes 9 de septiembre, vamos a conversar con nuestro invitado del día. Me refiero a Epifanio Vaca Tupayachi, él es coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, con quien hablaremos sobre la reducción del canon minero a las regiones y vamos a hacer un análisis sobre el presupuesto general de la República para el próximo año. Muchas gracias por estar con nosotros, Epifanio. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo es que ha afectado esta reducción del canon minero a las regiones y a qué regiones? ¿Son a todas las regiones de nuestro país? Mira, la reducción del canon para este año 2013 ha sido de 26% en promedio, pero detrás de ese promedio se esconde varias diferencias. Las regiones más impactadas por esta reducción han sido Arequipa, donde disminuye en 44%, el Cusco, donde disminuye el 89%, Puno 34%, Pasco 55%, Junín 42%, y hay regiones como Cajamarca, Ancash, donde prácticamente no ha pasado nada, es decir, no les ha afectado la caída del canon minero. Entonces, el impacto es diferenciado, por ello que los reclamos y las protestas que van ocurriendo vienen del sur. Los ánimos, digamos, están caldeados en las regiones por este motivo. Así es. Entonces, ¿de qué manera exactamente esto va a afectar al ciudadano de a pie, a la gente común y corriente? El impacto de esta reducción es inmediato. Significa en municipalidades, por ejemplo, la paralización de obras, menos empleo porque se despiden trabajadores, o obras que ya estaban programadas no empiezan. Entonces, los efectos son inmediatos. Pero digamos, estas obras que ya empezaron, no es que ya tenían con el presupuesto del 2013, sino con el presupuesto del próximo año. Claro, lo que pasa es que una municipalidad puede tener 10 obras simultáneamente, de las cuales con el dinero que tienes continúas 7 y 3 van a quedar paralizadas. Eso ocurre en la práctica, o sea, no paralizan todas, paralizan una parte para las que ya no alcanza el presupuesto. Pero a ver, nos daba estas cifras, nos detallaba que Arequipa, Cusco y Puno sí se han visto afectadas con esta reducción del canon minero, mientras que Ancash y Cajamarca no. ¿Por qué se da? Hay que explicarle a la gente eso. ¿Por qué no se da? La razón es que en Ancash opera Antamina, una empresa muy grande que ha tenido una ampliación importante de sus operaciones. Entonces ahí ha habido más producción y eso ha tenido que compensar la caída en Cajamarca. Igual, además de Yanacocha, hay otras empresas que están operando. Entonces la reducción que tiene Yanacocha se ha visto compensada por otras. En cambio, en Arequipa, por ejemplo, esa caída de esa magnitud se debe a que en Arequipa también ha habido una menor producción. Bueno, los precios han caído y también en todas las regiones, eso hay que señalarlo claramente, se da el efecto negativo del gravamen especial. Es decir, este impuesto que aprobó el gobierno de Ollanta Humala genera recursos, si bien importantes, equivalen al triple de lo que daba el óvulo minero o el aporte voluntario, pero todos estos recursos se van a las arcas del gobierno central. Y como estos ingresos, estos pagos que hacen las empresas se descuentan como un costo a la hora de calcular la renta imponible, tienen un impacto directo en el canon minero, es decir, reciben por ello menos canon minero. El cálculo que tengo yo es que el 2013 el canon minero total ha disminuido en 400 millones por este efecto del gravamen minero. Los trabajadores en Arequipa han salido a las calles a protestar y ellos están pidiendo la derogación del gravamen minero. ¿Qué significa esto? Esto es lo que me estaba comentando usted. Eso significa que en Arequipa están diciendo que el gravamen minero que sustituyó al aporte voluntario significa para nosotros un arrebato de un ingreso que teníamos. Es decir, nos han quitado el óvulo minero que sí nos beneficiaba y ahora se obtiene el gravamen minero, pero ese ingreso va para el gobierno nacional y nosotros no tenemos nada. Por tanto, lo que están pidiendo es devuélvanos esos ingresos de gravamen minero en un 70% y el 30% pueden distribuirlo entre las otras regiones que no tienen canon. ¿Y eso será posible? Yo lo veo difícil porque es un planteamiento
digamos, pensado desde la realidad de Arequipa. Creo que una solución tiene que incluir a todas las regiones del país. Yo sé que en este momento en el Congreso de la República hay varias propuestas en camino. Desde el Ministerio de Economía ya se ha planteado concretamente de que aquellas municipalidades pequeñitas que reciben menos de 356.000 soles, a ellas este año el MEF les va a hacer una transferencia adicional, no se sabe de cuánto. Y para las que reciben más dinero que esos 350.000, les ha ofrecido o ha dicho, si es que esas municipalidades, como decía, por efecto de esta caída, ven en riesgo obras que están en ejecución, para ellas lo que vamos a hacer es darles un préstamo. Es decir, el Ministerio de Economía va a emitir bonos, va a levantar crédito interno en la economía y va a entregar ese préstamo a las municipalidades que lo requieran o lo necesiten, pero las cuales tendrán que pagar ese préstamo con los ingresos futuros del canon. Ahora, Epifanio, esta reducción del canon minero, ¿por qué se da? Se da por, digamos, la subida y bajada de los minerales en el mercado internacional. ¿Cuál es la situación? Se dan por tres factores. Son tres factores los que explican esa caída del canon minero. La primera es la caída de los precios internacionales. En promedio, los precios internacionales han disminuido en 14%. ¿Ya? El segundo factor es, como decía, en algunas regiones la producción también ha disminuido. Y el tercer factor es este efecto negativo del gravamen minero. Son las tres razones, los tres factores para que se dé tres esta factores que reducción del canon. explican la caída del canon. Pero entonces, ¿qué se tiene que hacer para que en conversación con el gobierno central esto se pueda revertir, para que las regiones no se resulten afectadas o los proyectos que tienen en mente sean ejecutados? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Porque todavía este presupuesto que se va a dar, todavía van a estar, Claro. lo tienen que aprobar en el Pleno del Congreso. En el muy corto plazo, las propuestas que acabo de señalar han sido alcanzadas por el Ministerio de Economía desde la Asamblea de la AMPE, que es la Asociación de Municipalidades del Perú, y de la REMURPE, la Red de Municipalidades del Perú, están cuestionando este planteamiento. Dicen que eso en realidad no va a alcanzar y lo que ellos están pidiendo es que se constituya un fondo de compensación más grande para que atiendan las necesidades urgentes de las municipalidades de este año. Ese es de un lado. Del otro lado están las propuestas, está mejor dicho, el tema de cómo se resuelve esto en 2014. Porque el canon minero cayó este año, 2013, en más o menos 1.300 millones. El 2014 va a caer en otro tanto, adicional. Entonces, para el 2014 está el gran tema de cómo se resuelve esto. Y por lo visto, el proyecto de ley que el Ejecutivo ha presentado al Congreso, lo que vemos es, utilizando esa figura de las vacas media flacas o flacas, lo que ha hecho el gobierno nacional es guardar para sí las vacas gordas, las que dan buena leche, y tirar las vacas flacas a las municipalidades. ¿Por qué digo esto? Porque el presupuesto 2014 aumenta en 10.000 millones respecto al 2013, a este año. Eso, vamos a hablar de las cifras concretamente, pero tras la pausa, porque estamos con el tiempo. Volvemos, amigos.